Mis hermanos, sean bienvenidos a esta clase del miércoles 17 de noviembre. Hoy vamos a ver el segundo libro de Samuel, el capítulo 15. Y bueno, es muy interesante lo que vamos a ver el día de hoy. Pero bien, acompáñenme a orar, por favor, para que Dios nos ayude a entender todo lo que vamos a ver el día de hoy. Y no solo eso, que también se haga carne en nuestro corazón y lo podamos llevar por obra, o sea, obedecer esto que aprendamos el día de hoy. Acompáñenme, mis hermanos. Padre bendito, te agradecemos en esta hora, Señor, esta oportunidad nueva que nos das para poder aprender de tu palabra, Señor, para juntos poder examinar esta porción. Te pido, Dios, que tú nos abras los ojos, Señor, el entendimiento, para poder recibir esta enseñanza que tú tienes para nosotros. Te pido también, Dios, que nos ayudes a ponerla por obra, a tenerlo presente en todo tiempo y ponerlo por obra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces por favor abran sus Biblias en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15, y vamos a comenzar leyendo los primeros versículos. ¿Listo? Dice así: Aconteció después de esto, que Absalón se hizo de carros y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantaba Absalón de mañana, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿De qué ciudad eres? Él respondía: Tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿Quién me pusiera por juez de en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. Bien, este Absalón ha resultado ser todo un personaje, ¿verdad? Todo lo que hemos estado viendo de él. Bueno, comenzamos a escuchar de él cuando mata a su hermano y que huye y finalmente regresa. Después del tiempo que le tomó regresar a Jerusalén, que su padre lo volviera a aceptar, mira lo que él hace. Realmente este Absalón era un hombre malvado. Pues no está buscando la ocasión, lo que estamos viendo aquí, de usurpar el trono. Y eso está muy mal porque finalmente en principio él es el primogénito de David. El trono le correspondía a él. ¿Por qué hacer esto? ¿Verdad? Hacer las cosas de mala manera. Entonces, lo que está haciendo Absalón, lo conocemos ahora como proselitismo. Con engaños busca tener el corazón de las personas, de los israelitas, para poder arrebatarle el reino a su padre. Y esto lo hace durante 4 años. Esta conspiración la comienza 4 años, durante 4 años. Y lo hace contra su propio padre. Su propio padre. Eso es algo terrible. Entonces vemos que si Absalón no tiene en cuenta o no le es importante la vida de su papá, pues menos las de estas personas, ¿verdad? Él está actuando de manera engañosa e hipócrita, porque dice: mira tus palabras. En el verso 3 dice: entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienen quien te oiga de parte del rey, ¿verdad? Estas palabras aduladoras, pues obviamente aquí no ponen de buenas, ¿verdad? No sabía a qué venían ni nada, simplemente lo que dijeran, decía: sus palabras son buenas y justas. Y a quien no le gusta que le digan eso, ¿verdad? Que le soben el lomo, que le digan: no es culpa tuya, tú no tienes culpa de nada, para de sufrir. Si yo fuera el rey, sobre todo mundo dejaría de sufrir, tendría justicia, etcétera, etcétera. Pero realmente ese no era su sentir, ¿verdad? Él buscaba todo esto para poder arrebatarle a su padre el reino. Entonces vemos en el 7, dice: al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido al Señor. Bueno, entonces aquí se nos pone
religioso Absalón, y dice que 4 años estuvo haciendo esto, durante 4 años estuvo haciendo esto. Entonces mi pregunta es, ¿David no se dio cuenta? ¿Qué acaso David no conocía a su hijo? ¿No sabía lo que estaba haciendo? Nadie le dijo a David, porque vemos que en este lapso no dice nada aquí en la Biblia, que aquí en este capítulo 15 de 2 de Samuel, que David haya hecho algo, que David le haya dicho, oye, Absalón, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Me estás poniendo en mal con mis súbditos, no hagas eso. David era un hombre muy listo, muy inteligente, y no hizo nada al respecto. Pero claro que conocía a Absalón. Entonces Absalón, fíjate, con un engaño, así diciendo, es que voy a ir a ofrecer sacrificios. O sea, ¿por qué se tardó 4 años? Tuvo que haberlo hecho eso mucho antes, ¿no? Porque dice, voy a volver a leer el 7, dice, al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido al Señor, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, era cuando estaba desterrado, diciendo, si el Señor me hiciese volver a Jerusalén, yo serviré a Dios. Y el rey dijo, ve en paz, y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces David cree las palabras de Absalón. Obviamente Absalón, pues, aquí estaba algo raro, ¿no? ¿Por qué en 4 años? Si ya llevaba más de 4 años ahí, de hecho mucho más, ¿por qué hasta ahorita? ¿Por qué después de tanto tiempo se le ocurre ir a pagar un voto que hizo y que le hizo a Dios? Entonces, bueno, finalmente al parecer el rey David le cree y le dice, ve en paz, y él se levantó y fue a Hebrón. Pero sabemos que las intenciones de Absalón no eran ir a ofrecer un sacrificio a Hebrón, ¿verdad? ¿Qué es lo que él quería hacer? ¿Cuál era su intención realmente? Ahí comenzar el ataque, ¿verdad? Comenzar la conspiración. Bueno, ya pasar a la acción, digamos, ¿no? Estuvo un tiempo ganándose a los israelitas, ganándose a los súbditos de su papá, pero cuando iba a Hebrón, no iba para ofrecer sacrificios. Vamos a ver para qué iba. Dice luego entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigan el sonido de la trompeta dirán, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Fíjate, con engaños invitó a más gente de Jerusalén y no les dijo que iban a usurpar el trono de David. Bueno, hasta lo que vimos hasta aquí, pues no se ve que haya preparado, no les dijo a sus mensajeros, vayan por vacas para los sacrificios, vayan a lavarse, nada, ¿verdad? Lo que vemos aquí es que lo de Hebrón realmente era para proclamarse como rey y dejar a su padre fuera. Pero fíjate, aquí hay algo importante, no solamente estaba dejando a su papá fuera, para poder ser el rey, él tenía que matar a su papá y a sus hermanos y un montón de gente. Entonces, pues imagínate qué tan afectuoso o amoroso puede ser Absalón si no le importan su propia familia, ¿verdad? Su propio padre. Bueno, entonces, y 200 personas, dice que le invitó de Jerusalén, pero no les dijo a qué iban. Y dice en el 12, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Fíjate, esto ya empezaba a ponerse feo, ¿verdad? Y dice en el siguiente, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Y David no tiene sorpresa, dice, entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levántense y huyamos porque no podremos escapar delante de Absalón, dense prisa a partir, no sea que apresurándonos él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Entonces vemos aquí que David no finge sorpresa, bueno, no tiene sorpresa, ¿verdad? Le dicen lo que está sucediendo y él, lejos de sorprenderse, ya tenía el plan de huida. Y conoce a su hijo,
conoce de qué es capaz su hijo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no hizo nada antes? ¿Por qué no lo detuvo? ¿Por qué no habló con él? ¿Por qué no hizo algo, no? ¿Por qué no fue con Dios? Empezando por ahí. Sin embargo, lo conoce bien porque dice, huyamos, levantémonos y huyamos porque no podremos escapar delante de Absalón. No sea que apresurándose él nos alcance y nos arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada, es decir, que mate a un montón de personas. De eso era capaz ese Absalón. Y dice el siguiente, los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro rey, el rey, decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvo en un lugar distante, y todos sus siervos pasaban a su lado eh, y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Estas eran las personas que se mantenían fiel al rey David. Y fíjate, eran extranjeros, no eran israelitas, eran cereteos, peleteos y geteos. Y dijo el rey a Itaí Geteo, que era el líder de ellos, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacerte hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir, tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y el Señor te muestre amor permanente y fidelidad. Fíjate, David lo estaba despidiendo y lo estaba bendiciendo. Pero el amor de estas personas por David era tal que los llevó a contestar esto. Entonces David dijo a Itaí, ve pues, dice, y respondió Itaí al rey, diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Fíjate qué hermoso, ¿verdad? David había causado un impacto en en estos hombres que pues, le juraron lealtad, sabiendo que Absalón, la gente que estaba con Absalón, eran muchísimos más y realmente corría su vida a peligro. No obstante, ellos decidieron quedarse con David. Entonces David, vamos en el 22, dice, David dijo a Itaí, ven pues y pasa. Y pasó Itaí Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Lleva mucha gente con David que huyendo de este Absalón. Y aquí también iba Sadoc en el 24, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar, después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero el rey dijo a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia delante de los ojos de Dios, él hará que yo vuelva, y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con ustedes sus 2 hijos, Ahimaas tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Miren, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de ustedes que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allí. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Bien, esto no es una sorpresa, ¿verdad? Cuando David tomó a Betsabé, Dios le dijo que iba a haber consecuencias, ¿verdad? Y esta es una de ellas, una de tantas consecuencias que iba a tener. Y aunque fíjate, David fue el que pecó, fue el que provocó la ira de Dios en este sentido, ¿cuántas personas están pagando por el pecado de David?
¿Cuántas personas tuvieron que salir? ¿Cuántas personas van a morir por todo esto, verdad? Por el que Absalón quería el trono de su papá antes de tiempo. Y vemos aquí cómo es la despedida, ¿no? Imagínate esta parte, dice, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. El cubrirse la cabeza era señal de luto. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Ahitofel era una persona de confianza de David. Y mira, se fue con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Dios, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usaí arquita que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Eso también era señal de duelo, de un dolor muy grande. Y David dijo, si pasares conmigo me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaas, el hijo de Sadoc, y Jonatán, el hijo de Abiatar. Por medio de ellos me enviarás aviso de todo lo que escucharas. Así vino Husaí, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Momentos muy complicados para Israel, ¿verdad? Esto de los golpes de Estado, todo este tipo de cosas, pues son muy complicados porque no hay una transición pacífica, porque finalmente hay muchas muertes. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Me queda la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué David, sabiendo esto? Porque seguramente David sabía. Digo, aquí no está en la Biblia, no lo están registrado, pero David sabía porque Absalón no hizo esto a escondidas. Dice que él se paraba allí enfrente de todos, con 50 hombres delante de él. O sea, claro que esto llegó a oídos de David, pero David no hizo nada. No sé si Dios le dijo que no hiciera nada, no sé, pero finalmente no lo hizo. Porque digo, David era muy capaz. Aquí vemos en los últimos versículos cómo organizó la resistencia y organizó un plan para poder, digamos, limitar los daños que iba a hacer Absalón. Bueno, ¿y qué aprendemos de todo esto? Lo primero es que este hombre Absalón, pues jamás consulta a Dios, ¿verdad? Aunque dice que va a ofrecer sacrificios, pues el sacrificio es simplemente un pretexto para proclamarse rey. Entonces, pues es contradictorio, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo va a proclamarse rey si se supone que iba a adorar? Dios no lo mandó a que hiciera eso. Entonces, aquí lo que vemos es que Absalón se quería ver un poco como su padre, ¿verdad? Un hombre de Dios, pero Absalón no era un hombre de Dios. Vemos que no era un hombre de Dios, nunca había sido un hombre de Dios. Y pretendió arrebatarle el reino a su padre. Entonces, la enseñanza para nosotros en este pasaje es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Hay algo que nos proponemos hacer sin consultar a Dios? ¿Hay algo que queremos lograr en nombre de Dios sin consultarle a Dios? Hay que estar conscientes de esto, mis hermanos, porque podríamos estar nosotros en el lugar de Absalón, ¿verdad? Queriendo algo que no nos corresponde o que aún es nuestro tiempo. Pero simplemente buscamos tenerlo porque pues, así nos gustaría. Entonces es importante que tengamos nosotros en cuenta esto. Absalón, digo, y no quiero adelantarles el final, pero no va a tener un buen fin. No va a tener un buen fin porque lo que está haciendo él está mal. Él busca con engaños manipular a las personas. Entonces es importante que tengamos nosotros esto. ¿Hemos hecho nosotros esto, manipular a las personas para lograr nuestros objetivos?
Hemos usado el nombre de Dios para lograr nuestros objetivos. Hemos aparentado ser hombres piadosos o gente piadosa para lograr nuestros objetivos. Porque Dios, a los ojos de Dios, nada escapa. Y dice en su palabra que Dios no va a tener por justo al injusto. Entonces es importante que nosotros estemos al pendiente de nuestra propia vida. Para poder lograr esto, necesitamos tener una relación con Dios, una relación cercana y personal con Él. A medida que yo paso tiempo con Él, a medida que yo estoy en comunión con Él, es muy difícil que me sucedan estas cosas, porque puedo ver, a través de esta relación puedo conocer al Señor, puedo conocer a Dios, puedo saber qué es lo que quiere de mí, puedo saber cuál es mi objetivo, qué es lo que me está mandando a través de su Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, terminamos aquí el estudio. Es triste lo que le pasa a las personas que quieren hacer su voluntad, aún en contra de lo que Dios les dice. Y es más triste aún cuando las personas quieren hacer su voluntad y lo disfrazan de voluntad de Dios, ¿verdad? Las grandes guerras que ha habido en el mundo, las grandes persecuciones y todo eso han sido por eso, por personas que actúan en nombre de Dios, pero realmente no actúan en nombre de Dios, actúan en nombre de ellos mismos. Son personas sin amor que lo que buscan es hacer su propia voluntad. Y si alguien se les opone, pues lo matan. Aquí, bueno, ninguno de nosotros hemos llegado a tal, ¿verdad? Pero creo que sí, haciendo recuento de nuestra vida, en algún momento pudimos haber caído en esto. Entonces, si Dios trae a tu memoria, a tu corazón, alguna situación, pues es momento de que pidamos perdón. Es momento de que nos pongamos a cuentas para que Dios vuelva a estar en nosotros y Él sea el que nos guíe y no seamos nosotros mismos. Bien, gracias por su atención y bueno, espero que nos veamos pronto. En principio parece que va a ser el próximo domingo 28 de noviembre. Espero que podamos vernos ese día y que Dios les bendiga.